Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuando con nuestro estudio del libro de Santiago, hoy vamos a verlo más a profundidad antes de concluir porque solamente nos queda un solo capítulo que es el 5. Después, para los siguientes temas, vamos a tratar lo que nos aconseja el libro de Proverbios. Vamos a estudiar el libro de Proverbios y cómo éste afecta e implica nuestras vidas. Hoy vamos a ver esta pausa entre el 4 y el 5, precisamente para ver qué es lo que a veces nosotros ocultamos. Dios nos ama demasiado, demasiado, demasiado para tolerar todo lo malo que hacemos. Pero vamos a desglosarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo incorrectamente? Pero ¿qué es lo que Dios nos perdona? Que Dios, a pesar de nuestras fallas, nuestras faltas, sigue mostrando su amor con nosotros, que ese amor también tenemos que compartirlo con los demás. ¿Ha usted cambiado actitudes y ser mejor con su prójimo? ¿Ha usted buscado cómo llevarnos mejor con los demás? Vamos a platicar sobre ello. Bendito Padre Celestial, en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, te damos muchas gracias por las bendiciones que hasta este momento hemos recibido de ti. Sé que no nos has dejado porque a pesar de nuestras faltas, de nuestras fallas, tú continúas al lado de nosotros. Te pedimos que todo aquel que no cree en ti, le abra su entendimiento y su corazón, a fin de que te reconozca como su Señor y su Salvador, para que Él entienda que con sus obras, con su buen comportamiento o con decir que se siente una persona buena, no es suficiente. Nos haces falta tú y tu perdón. Te damos gracias por todo ello y te pedimos que el día de hoy abras nuestro entendimiento en el nombre de nuestro amado Salvador y Redentor Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Hemos estado viendo cómo el libro de Santiago nos va llevando a lo que nosotros consideramos ser tolerante o toleramos de esas fallas y lo que Dios dice que no debe de ser. Cuando hablo al tema de las áreas, estoy hablando de estas áreas específicas, nosotros vemos que tenemos pecados honorables. Sí, nosotros creemos que tenemos pecados que no son tan graves. Algunos dicen que el orgullo es la causa de todos ellos. Estoy de acuerdo en ello. El orgullo juega un papel preponderante en este proceso y expresión natural de nuestros pecados sutiles. Sin embargo, creo que existe otro pecado que aún es más básico, más común y que verdaderamente es la raíz de esto, de todos los demás, de toda esta caída que tenemos. Y se llama el pecado de la impiedad. Todos lo tenemos en un grado mayor o menor, pero todos somos culpables de él. Usted, y le pido disculpas, se puede ofender por esta palabra que le diga que usted es una persona impía, que no tiene piedad. Pero vamos a desglosar el por qué lo comento y cómo Dios, en su bondad infinita, nos lleva al camino correcto. Durante estas semanas, 14 para ser específicos, vamos a ver lo que es la impiedad comenzando el día de hoy. Luego vamos a ver lo que es la ansiedad y la frustración, luego la falta de contentamiento, luego lo que es la ingratitud, el orgullo, el egoísmo, la falta de dominio propio, que muchos tenemos ese problema, y la impaciencia y la irritabilidad, así como la ira y las consecuencias de la ira. El juzgar a los demás, que lo vimos de modo un poquito ligero en otras clases. La envidia, los celos y los pecados similares a ellos. Los pecados de la lengua. Y para rematar, vamos a ver lo que es la mundanalidad. Así que vamos a comenzar el día de hoy, como señalé, acerca de la impiedad en la vida cotidiana. Vamos a hablar varias veces de que esta palabra puede parecerle ofensiva y esta palabra impía, lo que comento puede ser ofensivo para usted. Usted me puede decir, soy bueno, es que yo hago cosas muy buenas, yo no he matado a nadie, yo no juzgo a nadie. Pero la piedad, la impiedad es una persona obviamente carente de piedad. Y muchas veces nosotros somos impíos aunque no lo creamos. Dios justifica no a los decentes, no a los buenos. Dios justifica al impío
Y vuelvo a repetir, sé que esta palabra puede ser ofensiva, pero déjeme decirle algo. Tal vez usted es impío y no sabe, porque la palabra impío, vuelvo a repetir, es ser carente de piedad. Una persona piadosa es aquella que vive en la presencia de Dios. Es una persona que tiene el temor de Dios y es aquella que desea vivir de tal manera que sea agradable a Dios. Es aquel que vive tomando a Dios en cuenta en sus actitudes. Pero si usted o yo vivimos una vida que no toma en cuenta a Dios, que solamente nos la vivimos agradando a nosotros mismos, que nuestra vida no es de adoración a Dios, entonces, usted o yo somos una persona impía. Y nos molesta esta palabra. Es ofensiva. Pero me digo a mí mismo, si yo soy impío, tengo una buena noticia para mí. Y si usted cae en lo que vamos a hablar, le tengo una buena noticia. Dios justifica a los impíos. Entonces, ¿pero qué es la impiedad? La impiedad se define como vivir una vida sin tener en cuenta a Dios, ni tener en cuenta su voluntad, ni su gloria y su dependencia de él. Lo que significa que alguien puede ser moralmente respetable. Y aún así, eso es ser impío. En pocas palabras, es la renuncia y la desobediencia a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Proverbios. Tomé la Biblia desde antes porque traigo este pasaje. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 4, versículos 14 y 19. Dice así el versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Una cosa es ser impío y otra cosa es ser malo. Dice el 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dice la palabra del Señor, que no entre en la vereda de los impíos. Es decir, no debo de seguir el camino de los impíos, no debo de seguir en todos aquellos que buscan solamente su placer, o desobedecer a Dios, o aquellos que muchas veces lo hemos dicho. Ay, hombre, ya cuando sea viejito, ya cuando vaya a morir, le pido perdón a Dios y me perdona. No, no es así. O voy con el cura y que me diga que rezo 3 Aves Marías y ya me perdonó. Tampoco es así. Ahorita lo vamos a ver. No es así. Y luego el 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, es decir, estoy cerrado, estoy en oscuridad total. ¿Por qué? Porque me olvido de Dios. Estos pasajes nos describen de cómo nos enfocamos en nuestras actividades diarias sin reconocer la dependencia de Dios. Fíjese lo que hace el Señor en Romanos capítulo, sabemos, Romanos, allí a San Marcos, Lucas, Hechos, y después de Hechos viene el libro de Romanos. Fíjese usted, dice en Romanos capítulo 1, le está hablando a griegos y a judíos que estaban en Roma. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, todos tenemos conocimiento de la existencia de Dios, aunque digan soy ateo y yo no creo. No es cierto. Todos tenemos esa conciencia. Todos en todo el planeta.
saben, no importa la civilización que sea, no importa la que sea la más alejada de la civilización, todos sabemos que el matar es pecado. Entonces, no hay excusa. Y dice el Señor al finalizar, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también los que se complacen con los que la practican. Es decir, si yo acepto la impiedad, si yo la vivo y la acepto, pues estoy alejado de Dios y no tengo perdón de Él. Ah, muchos de nosotros, de los creyentes y los no creyentes, vivimos sin pensar en Dios en nuestro día a día. Hacemos las cosas y tomamos decisiones, pero no ponemos a Dios en primer lugar. Actuamos como si Dios no existiera. Y después en nuestros momentos de oración, ay, sí, Señor, ayúdame. Cuando estamos hasta acá de las cosas, ay, Diosito, ayúdame. Pero antes no lo tomamos en cuenta. No tomamos en cuenta la dependencia de Dios. Recuerdan que la semana pasada vimos que decimos, vamos a ir a tal lado, pero no decimos si Dios lo quiere. Nosotros hacemos nuestros planes. No reconocemos la voluntad de Dios. Vivimos según nuestro criterio, nuestro criterio. ¿Y cuántas veces caemos y caemos y caemos y caemos en lo mismo? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir en nosotros, como si nosotros fuéramos dueños de nuestro destino. Tenemos unas prioridades desalineadas. No tenemos gratitud, no somos ingratos. No nos gusta servir a los demás. Y nos gusta que nos comparen solamente si va es para presumir y para levantarme el ego. Pero ¿acaso alguien dice de usted y de mí? Mira, qué buena persona es piadoso, se apiada de los demás, busca el beneficio de los demás, no se altera, es paciente. Por más que le digo, me trata de consolar. He visto cómo le ha ido mal en la vida y él sigue alegre y optimista. ¿Pueden hablar las personas de así? ¿O sigo siendo ingrato, siendo impío, siendo impaciente? ¿Qué sigo siendo? ¿Sigo siendo impío o pío? Pío es piadoso, es ver por el prójimo, es amarlo. ¿Cómo llega usted a su casa? Cuando llega usted a su casa, sus hijos quieren verlo, dicen, ay, papá, ay, mamá. Cuando usted les habla de Dios a sus hijos, ¿ha escuchado alguna vez que le dicen, ay, papá, si Dios es como tú, yo no quiero saber nada de Dios? Mis queridas hermanas y hermanos, amigas y amigos, no seamos impíos, seamos piadosos. Veamos con amor las cosas, por favor. Es un ruego. Ame, ame a su prójimo. Vea por su prójimo. Sírvale a su prójimo. No lo critique, no lo señale. Busque los puntos buenos que tiene esa persona. No nada más vea, busque qué es lo que tiene negativo para juzgarlo. Vea todas las cosas que ha hecho Dios en él, todas las cosas que hace Dios por nosotros. Yo le invito, yo le invito y no dejaré y ni me cansaré de decirle, acérquese a Dios, que es lo único, lo mejor, lo más excelente que puede hacer usted en su vida. Acérquese a Dios. Pídale perdón por haber sido impío y dígale, Señor, quiero ser una persona piadosa conforme a tu voluntad. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes precisamente a ser piadosos y a dejar nuestra impiedad a un lado. Que nos enseñes a amar a los demás, que nos enseñes a amar a nuestro prójimo, que nos enseñes a ser serviciales, que nos enseñes a ser tolerantes, que nos enseñes a ser empáticos con las personas. Y ayúdanos, Señor, a siempre tener una sonrisa para todos, pero sobre todo para ti. Mis queridas hermanas y hermanos, amigos y amigos, que Dios siga bendiciéndoles y que guarde su camino. Terminamos.